El sábado de la quinta semana de Pascua, el evangelio que toca es el de Juan 15, 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuesen del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El contexto es el largo discurso de despedida de Jesús durante su última cena. Como saben, en ese discurso Jesús recuerda a sus discípulos sus principales enseñanzas, a fin de que las graben en sus corazones. ¿Y cuál es la enseñanza del día de hoy? Hoy Jesús nos enseña acerca de la oposición que hay entre los valores cristianos y los valores del mundo. Se entiende por valores aquellos principios que rigen nuestras vidas y que guían el modo como procedemos en las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Son aquellos criterios que nos conforman, que determinan nuestra conducta y que nos hacen actuar de una manera o de otra. Distintas culturas y grupos humanos se rigen por distintos valores, y cada cultura o grupo ordena sus prioridades en lo que se llaman escalas de valores. Pero hay valores que son universales y que atraviesan todas las culturas y grupos humanos. Por ejemplo, la defensa de la vida o la primacía de la libertad. Ahora bien, sucede que el cristianismo tiene valores que inculca y defiende. Y en la escala de valores cristiana, la prioridad la tiene Dios. Él es el primer y mayor valor, porque es verdad, es justicia, vida, bien, amor. Este valor supremo se refleja en el primer y principal mandamiento de la ley de Israel. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto significa que el cristiano pone a Dios siempre primero, y lo pone por encima de sus familias, de sus bienes, de sus intereses y de sus conveniencias personales. La primacía la debe tener la rectitud, la honestidad y el buscar hacer lo correcto. Y el verdadero cristiano debe poner la verdad, la justicia, la vida y el bien por encima de las personas que ama, por encima de los bienes que tiene y por encima de sus sueños, gustos, deseos y conveniencias personales. En segundo lugar, y con igual importancia, el cristianismo tiene otra serie de valores que tienen como centro al prójimo. Jesús nos invita a amar y preocuparnos del que está cerca nuestro, de aquellos con quienes nos encontramos y que están en necesidad. A ellos hay que ayudarlos, servirlos, atenderlos, defenderlos, perdonarlos y hacer lo que se pueda por ellos. Y en oposición al cristianismo, hay otra serie de valores, otra escala, que sustentan y defienden a aquellos que Jesús llama los del mundo. Cuando Jesús habla de mundo, se refiere a aquella escala de valores que rige esa cultura egoísta, basada en la riqueza y el poder, y que nos salpica y lo permea todo. Los del mundo ponen como valor principal, y por encima de cualquier otra cosa, lo que sea mejor para mí, lo que sea mi conveniencia, lo que sea mi interés personal. Y quienes se rigen por estos valores viven la vida buscando acumular bienes, comodidad, seguridad, tener cada vez más dinero, tratar de ser famosos, admirados, elogiados y disfrutar cada vez más de placer. Pero sobre todo, harán lo posible por alcanzar el poder, el dominio y el máximo control. Entonces, con tal de lograr sus beneficios personales, pasarán por sobre la justicia, la verdad y la vida de los demás. Sin embargo, si bien irán siempre a lo suyo, les interesa mucho la apariencia y siempre van a tratar de mostrarse bien. Quienes viven según los criterios del mundo son los que corrompen y se corrompen, los que pagan y aceptan coimas, los que engañan y son infieles. Son los que les serruchan el piso a sus propios amigos y los que pisan a los demás. Estos harán lo que sea
con tal de lograr más dinero, más fama, más admiración y sobre todo, más poder. Además les gusta lucir, mostrar y hacer ver la riqueza, la belleza y el poder que tienen. Ahora bien, resulta que los cristianos están en el mundo y viven en el mundo, pero no son del mundo, es decir, no se rigen por sus valores. En el Evangelio de hoy, Jesús quiere advertirnos que sus valores, aquellos que guían a los suyos, es decir, los valores cristianos, están en oposición y contradicción abierta con los valores que rigen a los que son del mundo, aquellos cuyo único interés son las vanidades de este mundo y su apariencia. Sucede que los que son del mundo pueden decir que son cristianos, porque decirlo sirve a sus intereses. Incluso algunos van a misa y comulgan para que todos los vean, pero sus vidas no son regidas por los valores cristianos, sino por los del mundo. Harán las cosas para ser vistos, pero su interés no es la rectitud, ni la verdad, ni la justicia. Dicho esto, la enseñanza del día de hoy trata de la oposición entre estas dos escalas de valores, los cristianos y los del mundo. Y resulta que estas dos escalas de valores son distintas e incompatibles entre sí. Y el Evangelio de hoy subraya las consecuencias para los discípulos de Jesús de esta incompatibilidad. Y las consecuencias son principalmente dos. Y por eso el relato de hoy tiene dos partes. Primero, enseñarnos que por tener escalas de valores opuestas, los que son del mundo odian a los discípulos de Jesús. Pero Jesús nos dice, no se preocupen, sepan que el mundo me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y segundo, enseñarnos que como el mundo odia a los verdaderos cristianos, los perseguirá. Pero dice Jesús, no se preocupen, porque a mí también el mundo me ha perseguido. Veamos la primera parte de la enseñanza, el odio que sienten los del mundo contra quienes rigen sus vidas por los valores cristianos. Al verdadero cristiano le gusta la luz, la transparencia, el orden, la claridad. En cambio al mundo le gusta la oscuridad, lo secreto, lo oculto, el enredo, la noche. Entonces, cuando los que son del mundo quedan expuestos a la luz, actúan encubiertos y disfrazados de buenos, como si fuesen buenos, honestos y justos. Y mientras que al verdadero cristiano le gusta la honestidad, al mundo le gusta la corrupción, el soborno, los arreglos debajo de la mesa, pero siempre procurando guardar una apariencia de honestidad. Ahora bien, como los justos no viven como viven los del mundo, y como su manera de vivir pone en evidencia y delata a los que son del mundo, estos los odian. Por eso dice Jesús, como ustedes no son del mundo, es decir, como ustedes no viven como ellos ni piensan como ellos, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, el mundo los odia. Jesús nos ha enseñado a pensar de otra manera, a ver la vida de forma distinta y a regir nuestras vidas según Dios. Por eso el mundo nos odia. Como el mundo vive en la mentira, odian a los discípulos porque no soportan la verdad. Entonces, cuando los cristianos verdaderos sacan a la luz lo que está mal, los del mundo ya no pueden hacer lo que quieren, y por eso el mundo se va a oponer siempre al que dice la verdad. De esta manera, los cristianos se convierten en verdaderos obstáculos para las pretensiones de quienes viven según los valores del mundo. Por eso dice Jesús, si fuesen del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no lo son, por eso el mundo los odia. En resumen, Jesús desea que los suyos tomen nota de que si viven como Dios quiere que vivan, entonces que no se sorprendan cuando los del mundo los odien. La segunda parte de las enseñanzas de hoy trata de las consecuencias de no vivir como vive el mundo. Jesús advierte a los suyos que a ellos les pasará lo que le pase a él. Y su argumento es que el siervo no es más que su amo. Por tanto, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Hablarán mal de ustedes, los echarán, les quitarán y hasta los matarán.
Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, a causa mía. Sin embargo, hay gente que no es creyente y que si bien viven en el mundo, desean guiar sus vidas con valores semejantes a los que sustenta el cristianismo. Ellos sí lo respetarán. Y de los cristianos que después vendrán, dice Jesús, si han guardado mi palabra, también guardarán las de ustedes. Jesús concluye su enseñanza explicando por qué quienes son del mundo se guían por los valores del mundo y se pasan la vida buscando tener más dinero, más fama y más poder. La razón principal, según Jesús, es que los del mundo no conocen al que me envió. Ese es el gran problema. Los que son del mundo no conocen a Dios. Si lo conociesen y supiesen lo bueno que es, y supiesen que los quiere y que lo único que desea para ellos es su mayor felicidad, entonces no harían lo que hacen. Por eso, la gran tarea de la evangelización es ayudar al mundo a que descubra la verdadera imagen de Dios, aquella que nos ha mostrado Jesús, la de ese Dios amante y perdonador, cuyo único deseo es que seamos felices. Y en consecuencia, tenemos que enseñarles a proceder según los valores cristianos. En conclusión, los invito a reflexionar en la escala de valores que nos rige y preguntarnos, ¿nos interesa lo que le interesa al mundo o nos interesa más la verdad y lo que es justo? ¿Qué es lo que alumbra mi vida? ¿Lo que valora Dios o lo que valora el mundo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar bienes, comodidad, seguridad, fama, prestigio, buen nombre, posición social? Es decir, ¿estamos dispuestos a perder con tal de no ir en contra de la verdad, de la justicia y de la vida? Pidámosle a Dios su gracia para que no nos dejemos engañar por la atractiva pero fugaz propuesta del mundo y descubramos que solo los valores del reino nos llevarán a la verdadera felicidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.